glorificarle y adorarle porque Él se lo merece, amén. Así que me alegra verles aquí desde este lugar, algunos amigos que nos están visitando, ¿cierto? Gracias Giovanni y Joana por venir, siempre serán bienvenidos. Y también tenemos una pareja también, ¿cierto? Unas esposas que nos están visitando también en este lugar, a Pablito y a Zoraida y sus hijos. Bienvenidos. ¿Cuánto le damos las bienvenidas a ellos? Bienvenidos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Muy bien, en el día de hoy que tengo el privilegio de presentar la palabra de Dios, durante la pandemia, por Zoom estuvimos estudiando algunos pasos para poder entender la Biblia. Algunos de los que están aquí estuvieron en ese grupo que se daban todos los sábados a las 3 de la tarde. Y allí se hacía una serie de bosquejos, de cómo hacer unos bosquejos, cómo extraer, ¿cierto?, el mensaje principal de un texto. Y hicimos como unas cuatro análisis, ¿no?, acerca de los pasos, unos 4 ejemplos. Y uno de esos ejemplos es lo que voy hoy a predicar, que lo hicimos entre todos, solamente que le agregué algunos detalles y le hice algunos cambios. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca del poder restaurador de Dios y cómo cuando somos restaurados, somos transformados, el Espíritu Santo nos impele para poder predicar su palabra a otras personas. Así que el tema de hoy se llama restaurados para testificar. ¿Cómo titula? Restaurados para testificar. Y vamos a ir en el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Del versículo 1 hasta el 10. Vamos a leerlo todos. Hechos capítulo 3. Los que no tengan Biblia pueden compartirla con otros que no tienen las visitas. Muy bien, Hechos capítulo 3, los primeros 10 versículos. Vamos a leerlo. Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llamaba ¿cómo? La Hermosa. ¿Para qué lo llevaban allí? Para que pidiese ¿qué? Limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diera ¿qué? Limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y ¿qué más? Y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo entró con ellos en el templo, andando, saltando y haciendo ¿qué otra cosa? Alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaban a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había ¿qué? Sucedido. ¿Sabe que como seres humanos nosotros tendemos a desanimarnos cuando hemos agotado todas las fuerzas y cuando la última gota de esperanza se nos ha acabado? Y es normal, porque los discípulos también sintieron lo mismo, porque eso fueron lo que le dieron a Jesús
pensando que hablaban con un extraño, cuando dijeron, nosotros esperábamos de que Él era el que iba a redimir ¿qué? A Israel. O sea, quieren decir que ellos ya no tenían esperanza. Pensaba que con la muerte de Jesús había acabado todo y que ya Israel no iba a ser redimido. Así que como seres humanos creemos que cuando las cosas ya no tienen solución aparentemente, cuando hemos agotado todas las fuerzas, nos rendimos y vivimos el día a día sin esperar de que nada cambie. Eso era lo que sucedía con el cojo de nacimiento. Y vamos a llegar a esa conclusión a medida que vamos a desarrollando el tema. Primero que todo, aquí la Biblia menciona que Pedro y Juan fueron al templo a la hora 9 de la oración, que era la hora de la oración, que eso viene siendo a las 3 de la tarde. Y se encontraron con una escena. Y la escena es que a la entrada del templo había un hombre que todos los días era llevado, dejado allí, luego regresaban por él en la hora de la tarde. Ustedes saben que mayormente los templos, las iglesias, es el mejor lugar donde las personas necesitadas tienen mayor éxito. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a adorar a Dios está más dispuesta a dar. Así que este hombre sabía que el mejor lugar era a la entrada del templo, donde había mucho flujo de personas, de creyentes, y que estaban dispuestos a darle algo para satisfacer sus necesidades temporales. Pero hubo dos personas que se colocaron enfrente de él, y él los vio como personajes normales. Y la Biblia dice que él los vio y esperaba algo de ellos. ¿Y qué era lo que esperaba el cojo de nacimiento de Pedro y de Juan? Una ¿qué? Limosna. Una limosna. Pero lo que él no sabía es que Pedro y Juan tenían algo mejor para él. Pero él lo único que esperaba era una ¿qué? Limosna. ¿Sabe que muchas veces nos pasa lo mismo? Dios tiene grandes sueños, planes, propósitos para nosotros. Él quiere que nosotros seamos cola o cabeza. Que seamos cabeza. Pero a veces nos conformamos con una ¿qué? Limosna. Este hombre había soñado con 3 cosas en su vida. Había soñado con caminar, con correr, con saltar, porque eso fue lo que pasó al final de su sanación, el sueño cumplido. Así que durante toda su vida había esperado por ese sueño. ¿Por cuántos años? Si ustedes leen el capítulo 4, en el versículo 2, van a descubrir cuántos años él estuvo esperando por un milagro. ¿Qué dice la Biblia? El versículo 2. ¿Cuántos años él tuvo que esperar? 40 años. La Biblia dice que él había sido cojo desde su nacimiento. Y el hombre tenía más de ¿qué? 40 años. Casi toda su vida pidiendo ¿qué? Limosna y esperando un milagro. Y quizás lo buscaba. Y quizás corría, cierto, en su corazón esperando que algo sucediera y que Dios le obrara el milagro. Pero 40 años quizás lo había llevado a él a vivir una rutina, sin esperar de que algo extraordinario ocurriese. Pero Pedro se le puso enfrente. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Míranos, míranos. Con esa míranos le estaba queriendo decir, no nos vea como personas que te pueden dar limosna. Tenemos algo para darte, algo mejor. Puedo hacer algo por ti, puedo ayudarte, puedo a que tu situación cambie, presentarte a alguien que tiene la solución.
Pero el cojo los miró a ellos solamente esperando a que le diera ¿qué? Limosna. Y Pedro le dijo en el versículo 6, Pedro le dijo, yo tengo algo que darte. ¿Tengo a quién? A Jesús. Lo que tengo, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Lo que tengo, ¿qué? Te doy. ¿Y qué era lo que tenía Pedro? A Jesús. Lo que tengo, te doy. Era lo que más necesitaba aquel hombre moribundo y paralizado por más de 40 años. Necesitaba a Jesús. Y justamente Pedro tenía a esa persona con quien compartirle. Muchas personas en la vida nos topamos con ella. Nosotros, los que estamos aquí, se supone que tenemos la presencia de Jesús en nuestros corazones. Tenemos la dirección de su Santo Espíritu. Conocemos a Jesús por experiencia propia. Él ha cambiado nuestras vidas, nuestras familias, nuestro hogar, nuestro sueño. Ha dado sentido a nuestras vidas. Tenemos a Jesús. Pero a veces nos encontramos con muchas personas en el camino y no le damos lo que tenemos. Me asombra pensar que muchas veces nos tropezamos con personas que están necesitando de Jesús y que nosotros tenemos a ese Jesús y no abrimos la boca para hablar de Jesús. Muchos están anhelando que se les hable, eso lo vamos a hablar más tarde. Están esperando, anhelando conocer a Jesús, pero nosotros los ignoramos y no les damos esa luz, esa esperanza de que ellos necesitan. Pero Pedro tenía algo para darle. Tenía a Jesús. Y le dice versículo 6, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ¿qué? Y anda. Levántate y anda. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo significa por la autoridad de su nombre. Usted sabe que la palabra nombre en el contexto bíblico describe el carácter, la personalidad de una persona, describe el ser de esa persona. Y cuando Pedro habla el nombre de Jesús, la palabra nombre incluye poder, autoridad, potestad. Si ustedes leen en el versículo 12, del mismo capítulo, dice, al ver eso Pedro habló al pueblo, israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y el versículo 16 dice, por la fe en su nombre, a ese que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado que su nombre. En otras palabras, Pedro dice, no en nuestro poder hemos hecho ese milagro, es en el poder de Jesús. Es decir, el nombre de Jesús incluye ¿qué cosa? Poder. Poder. Por eso si ustedes leen en el capítulo 4, los líderes de la iglesia le dijeron, ¿con qué autoridad hacéis vosotros esto? Y Pedro le responde que él lo hizo en la autoridad, en el nombre de ¿quién? De Jesús. Por lo tanto, el nombre de Jesús incluye poder, incluye autoridad, incluye potestad. Y cuando Pedro, en contacto con Jesús, dijo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, ese nombre, esa palabra Jesús iba cargada de poder, de autoridad, que lo que hizo en el cojo fue restaurarle. Hermanos y hermanas, cuando usted habla con el poder y la potestad que incluye el nombre de Jesús, su nombre transforma vida, su nombre restaura. Cuando usted clama en el nombre de Jesús, Dios hace el milagro. Por eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 13. Todo lo que pidáis al Padre, ¿en qué? En mi nombre, yo os lo haré. Yo os lo haré.
Incluso si ustedes leen en Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice: y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracia por medio de Él a Dios el Padre. A Dios el Padre. Mira, hay una cita que me impresionó que encontré en Colportor Evangélico. La sierva de Dios dice en la página 115. Me impresionó esa cita. Dice ella: tan pronto como el nombre de Jesús se menciona con amor y ternura. Lo voy a repetir, escuchen bien. Tan pronto como el nombre de Jesús se menciona con amor y ternura, los ángeles de Dios se acercan para enternecer y subyugar el corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando tú mencionas el nombre de Jesús con amor y ternura? ¿Quiénes se acercan? Los ángeles de Dios para enternecer y subyugar el corazón. Cuando tú le hablas a una persona en el nombre de Jesús y le haces el llamado en el nombre de Jesús, cuando tú le presentas a tu familia, a tus hijos, con poder y autoridad, el nombre de Jesús, la Biblia, la sierva de Dios dice que los ángeles se acercan para poder subyugar ese corazón, a fin de que esa persona abra su mente, su corazón, para que el nombre de Jesús haga el milagro en su vida. Por eso es bueno que en los hogares siempre se haga el culto ¿qué? Familiar, para que en el culto familiar se invoque el nombre de ¿quién? De Jesús, y así traiga la presencia de ¿quiénes? De los ángeles de Dios. Para que cuando tú te enfrentes con un amigo y le presente el nombre de Jesús, tú vas a traer la presencia del ángel de Dios para poder subyugar ese corazón y él pueda aceptar a ¿quién? A Jesús. ¿Qué pasó entonces? Ustedes saben que el nombre de Jesús tuvo poder y autoridad para obrar el milagro de la restauración en ese cojo. El cojo tuvo que recibir algo, recibir una mano ayuda, porque mira lo que dice el texto. ¿Qué tuvo que hacer Pedro con el cojo? Pedro, levántate y anda. ¿Qué es lo que tenía que hacer el cojo? Levantarse y andar. Pero ¿qué fue lo que hizo de extra Pedro por él? Tuvo que ayudarle ¿a qué? A levantarse. En otras palabras, la fe y la confianza de este hombre paralizado era una fe débil. Mejor dicho, ya había perdido toda esperanza. De tal manera que no le creyó al mensaje, a la invitación que en el nombre de Jesús le hizo ¿quién? Pedro. Y no se pudo levantar, a tal punto que Pedro tuvo que ayudarle. ¿Sabe que eso pasa? Hay muchas personas que están tan débiles, tan debilitadas, que a veces necesitan una mano ayuda, una mano ayudadora. Y lo que hizo Pedro es lo que cada hijo de Dios debe hacer con cada persona en una situación similar. Vamos a leer, sin perder Hechos 3, vamos a leer qué dice Isaías 35 respecto a eso. Isaías capítulo 35. ¿Qué dije yo? La cita, ¿me recuerdan? Isaías 35, versículos 3 y 4. Mira lo que dice el profeta Isaías. Fortaleced las manos que cansadas o débiles. Afirmad las rodillas que endebles. Decid a los de corazón que apocado, a los que ya no tienen esperanza. ¿A qué debe decirle ustedes? Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os que salvará. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera?
Las personas que están débiles, que están sin esperanza. ¿Qué es lo que espera de un hijo de Dios? Según dice la Biblia, según dice el versículo 4, el versículo 3, que ustedes lo puedan fortalecer, que usted le pueda brindar una mano ayudadora, una mano amiga. Y como dice el versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos y no que temáis. A los de corazón entristecido, que no tienen esperanza, o quizás han perdido su confianza en Dios, porque esperaron tanto tiempo para que algo sucediera en su vida, en su hogar, en su familia. Y Él está esperando que tú y que yo podamos llevarle un mensaje de ¿qué? De esperanza. De esperanza. Quiero decirle algo, que Pedro y Juan no llegaron a ese lugar por casualidad. ¿Sabían ustedes que lo que es casualidad para el hombre son los propósitos y los planes de Dios? ¿Qué dije yo? Lo que es casualidad para el hombre son los propósitos y los planes de Dios. Lo que es ¿qué? Lo que es casualidad para ¿qué? Para el hombre son los ¿qué? ¿Por qué le digo esto? Vamos a ver la siguiente cita. Quiero que Jefferson, por favor, me transmitan, me pongan la imagen. La siguiente cita. Mira lo que dice Elena de White respecto a ese hecho del cojo. Ese desdichado había deseado durante largo tiempo ver a quién, a Jesús, para que lo curase, pero estaba impedido y muy alejado del escenario en donde operaba el gran médico. Sus ruegos movieron por fin a algunos amigos a llevarlo a la puerta ¿de dónde? Del templo. Y al llegar allí supo que aquel a quien había puesto su esperanza había muerto ¿qué? Cruelmente. Es decir, lo que es casualidad para el hombre son los propósitos y planes ¿de quién? De Dios. Este hombre que estaba allí pidiendo limosna, él deseaba en su corazón tener un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Ahí lo subrayé. Había deseado durante largo tiempo ver a Jesús. Quería ser sanado, pero no tenía la forma de llegar al lugar donde se encontraba el maestro. Y mira la otra parte que subrayé, sus ruegos. Era el anhelo de su corazón, ser sanado ¿por quién? Por Jesús. Hasta que unos amigos, conmovidos por su ruego, para ayudarle, para que no estuviera tan desesperado, ¿qué hicieron esos amigos con ese cojo? Lo llevaron a la puerta del templo, esperando que Jesús pasase por el templo e hiciera un milagro en él, porque de seguro este cojo había escuchado cómo Jesús había hecho el milagro y el sueño posible de muchas personas poder caminar, y él quería que Jesús hiciera lo mismo que él. Pero cuán triste fue que cuando llegó al lugar donde esperaba que Jesús obrase el milagro, ¿cuál fue la noticia que recibió según el texto? Que Jesús había ¿qué? Muerto. ¿Cómo quedaba él? Su última gota de esperanza se le había escapado. La pregunta es, ¿Jesús sabía que había alguien a la puerta del templo esperando por él? Y que por mucho tiempo el cojo estaba allí. Claro que sí. Y a veces nosotros creemos que Dios nos ha olvidado. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó, amigos y hermanos? Que después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando Jesús ascendió al cielo y comenzó su obra de intercesión, y fue derramado el Espíritu Santo como sello de esa confirmación, y los apóstoles oraron
y comenzaron a predicar el primer milagro que el libro de los Hechos registra en una persona. Es la restauración del cojo que de nacimiento. Dios nunca se olvidó de él. A veces creemos que Dios nos ha olvidado. A veces creemos que cuando ya hemos agotado todas las fuerzas ya no hay solución. Y como hemos esperado tanto tiempo para que algo cambie, la Biblia nos enseña que Dios siempre piensa en nosotros, que Él nunca se ha olvidado de tu situación. Y aunque haya pasado varios años, meses o días, Dios siempre está pendiente de tu caso. La pregunta es, ¿por qué tuvo que esperar Jesús después de su muerte y esperar de que pasara todo lo que pasó para obrar algo en su vida? ¿Por qué no evitó ese sufrimiento de espera y esa decepción de saber que él había muerto y que ya no había esperanza para el cojo de nacimiento según en su experiencia? ¿Por qué? Mis queridos hermanos, Pedro llegó allí según el propósito y los planes de Dios, porque la sanación de ese cojo iba a ser mucho más poderosa después de la cruz que antes de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque si ustedes leen en el versículo 9 del capítulo 3 dice, todo el pueblo, ¿quién lo vio? Todo el pueblo lo vio andar y alabar ¿qué? A Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había ¿qué? Sucedido. Y si ustedes leen el capítulo 4, en el versículo 1, ¿qué fue lo que causó la restauración de este cojo en las personas? Capítulo 4, versículo 21 dice, ellos entonces, después de amenazarlos, lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo. Porque ¿qué hacía el pueblo? Todos glorificaban a Dios por lo que se había ¿qué? Hecho. Todos glorificaron a Dios porque Dios obró un milagro en ese cojo. ¿Y cuántos agregaron a la iglesia? Hechos capítulo 4, versículo 4. Se agregaron ahora el número de ¿cuánto? 5,000 personas. Por eso Jesús no los visitó antes de la cruz, porque sabía que el milagro después de la cruz iba a llevar que la transformación de la vida de ese cojo, del cambio que iba a producir en esa persona, iba a producir muchos frutos para que otras personas pudieran glorificar ¿a quién? A Dios. Por eso Jesús le respondió a los apóstoles cuando les dijo, mira, Lázaro a quien tú amas está ¿qué? Enfermo. Pero Jesús tuvo que esperar un poco más. ¿Por qué tuvo que esperar? Para que el nombre de Dios sea ¿qué? Glorificado. ¿Sabes qué? Si estás orando por algo o por alguien, si estás esperando la realización de un sueño y hasta ahora no se ha cumplido, ese mensaje es para ti, porque te dice, es que si aún no se ha cumplido, Dios está esperando el mejor momento a fin de que el milagro sea mucho más poderoso y mucho más grande para glorificar y honrar su santo y bendito nombre. ¿Me hago entender? Espera en Dios. No creas que Dios se ha olvidado de ti, de tu situación o condición. Si Él pareciera tardar, es porque algo mejor vendrá. ¿Qué dije yo? Si Él pareciera tardar, es porque algo mejor vendrá. Así que repítelo en tu corazón. Si aún no he recibido lo que he querido, es porque Dios tiene algo ¿qué? Mejor para mí. Tiene algo mejor. Y mira lo que produjo en el corazón de este cojo, según Hechos capítulo 3, versículo
8. ¿Qué hacía este cojo? Saltando, se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando ¿a quién? A Dios. En otras palabras, lo que él esperaba era una ¿qué? Limosna. Pero lo que le dio Dios fue algo mucho mejor. De tal manera que cambió su situación de tristeza, de desesperanza, en un motivo de alegría, de regocijo y adoración a su Salvador. La Biblia dice que él comenzó a correr, a saltar, a gritar, y todo el mundo se dio cuenta de eso, porque el versículo que sigue dice eso, versículo 9, todo el pueblo ¿qué hizo? Lo vio. Cuando una vida es transformada, cuando una vida que es restaurada, alaba a Dios y testifica de Dios, las personas se van a dar ¿qué? Cuenta. Cuando algo sucede en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo toca nuestra familia, nuestro hogar, cambia nuestra situación, las personas se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que en ese hogar ya no hay las peleas que antes había. Van a notar que tu hablar, tu modo de vivir, de andar es diferente. La gente se va a dar cuenta de lo que Jesús hace en tu vida. Si hasta ahora las personas, tu familia, no han notado el cambio que hay en ti, es porque algo raro está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Tú lo sabes. Pero la Biblia dice que cuando nosotros somos restaurados y glorificamos a Dios, la gente se va a dar ¿qué? Cuenta. Y el cambio es tan real que la gente no tendrá forma de cómo negar el gran poder de Dios. Amén. Mira, eso es lo que dice. Lee en capítulo 4, la gente se va a dar cuenta de lo que Dios ha hecho por ti. Capítulo 4, versículo 14. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie de ellos. ¿Qué dice la Biblia? No podían decir nada, ¿qué? En contra. Y si ustedes leen el versículo 16, dice, diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos ¿qué? Negar. Nadie negará. No tendrá excusa del cambio y del poder de Dios obrando en tu vida. No hay excusa. La mejor forma de testificarle a una persona del gran poder de Dios es de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es lo que ha hecho en ti y en mí. Y al igual que este cojo de nacimiento estaba esperando algo en su vida, nosotros tenemos una misión. Quiero que me presente las demás diapositivas y con eso voy a cerrar. Algo, mira, eso es tremendo lo que nosotros estamos aprendiendo en esa mañana. Vamos a ver, voy a presentar 3 citas respecto a la experiencia de este cojo que anhelaba conocer a quién, a Jesús, y que puede ser la misma experiencia de muchas personas que están a nuestro lado. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? En todo el mundo hay ¿qué? Hombres y mujeres que miran fijamente ¿a dónde? Al cielo. Oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan de las almas anhelosas ¿de qué? De luz, en súplica de gracia y de la recepción del Espíritu Santo. Muchos están esperando, muchos están en el umbral del reino, esperando únicamente ser incorporados ¿en qué? En Él. Muchos están esperando recibir la luz de Cristo. Sigamos con la siguiente cita. Y esta es mucho más interesante. Muchos están esperando que se les hable ¿qué? Personalmente. Muchos están esperando que ¿qué? Que se les hable personalmente. Y la siguiente cita, ¿qué dice? La última. En vuestro vecindario hay almas que se convertirán si alguien trabaja juiciosamente. ¿Por quiénes?
por ellos. Hermanos, al igual que el cojo de nacimiento, que anhelaba cambiar su situación y conocer a Jesús, hay muchos que están a tu alrededor. Puede ser tu vecino, tu compañero de trabajo, tus amigos, aún tus propios familiares, que anhelan conocer a quién, a Jesús, que sus corazones están gritando que alguien les dé a conocer a quién, a Jesús. Y la pregunta que le hice al principio, ¿qué tienes tú para dar? Jesús, Pedro tenía a Jesús, y de lo que tenía, eso dio e hizo posible que un cojo ya no fuera cojo más, que un cojo pudiera caminar, saltar y correr libremente. Muchas personas, al igual que el cojo de nacimiento, están paralizadas, están anhelando conocer a Jesús, y nosotros las vemos y no sabemos, las ignoramos, pero están esperando que tú y yo les hablemos de quién, de Jesús. Les hablemos de Jesús. Y muchas gracias que Giovanni y Joana está aquí. Joana tuvo que salir de urgencia. Ellos deseaban conocer a Jesús, y Giovanni me decía, ahora